Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Hay un personaje enigmático que tuvo una importancia capital en los primeros tiempos del rosacrucismo. Me estoy refiriendo a Elías Artista, el cual fue revelado por Paracelso en una de sus obras y quien lo consideraba un iniciado alquimista capaz de realizar transmutaciones asombrosas. Y justamente dice Paracelso en una de sus obras: nada yace oculto que no será revelado. Existen muchos más secretos en cuanto a la transmutación, aunque son escasamente conocidos. Con este arte, el Señor otorga la sabiduría para mantenerlo secreto hasta la llegada de Elías Artista. Entonces será revelado lo que ha sido ocultado. Este Elías es el mismo Elías de la Biblia, el que fue alimentado por cuervos y que ascendió a los cielos en un carro de fuego y que es citado en el libro de Malaquías con estas palabras: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por lo tanto, la vuelta de Elías siempre se asocia al fin de los tiempos o incluso al final de esta edad de hierro o Kali Yuga en el que estamos viviendo, y simboliza la esperanza del renacimiento del conocimiento perdido en una edad de oro donde ciencia y espiritualidad estén amalgamadas y trabajando en armonía. Incluso en ocasiones se le llama el reparator omnium, el reparador de todas las cosas. El profeta Elías siempre ha sido importante para el esoterismo occidental e incluso se dice que los primeros cabalistas, hacia finales del siglo XII, recibieron su sabiduría por una revelación de Elías. Se habla de Moisés Cordovero, de Moshe Luzzatto, que son conocidos exponentes de la cábala hebrea y que se dice también que eran visitados e inspirados por Elías, el cual debe ser entendido como un Magid. ¿Y qué es un Magid? Bueno, este es el nombre que la cábala da a los hermanos mayores, en plural Magidim, que son los maestros ascendidos, guías espirituales no encarnados y que residen en otros planos. Según revela Eduardo Madirolas, un contacto favorito de los cabalistas es el profeta Elías. Baste decir que su disponibilidad es completa, como en general la de todos los maestros, siempre dentro de las verdaderas necesidades del alma de los discípulos y del desarrollo del tikkun, tanto personal como del mundo. Es decir, no es algo que esté dentro del control del individuo, mucho menos de su ego, lo cual no quiere decir que con espíritu abierto y persistencia no se consiga. Eso sí, un maestro como Eliyahu Hanaví, es decir, Elías el profeta, exigirá una serie de requisitos como pureza de intención y comportamiento ético. La ascensión al cielo, es decir, que Elías fuera llevado al cielo sin experimentar la muerte, un evento bíblico muy importante, dio a este personaje un aura de misterio y de santidad única, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y de redención, en un ser que podríamos llamar suprahistórico. Y tanto el judaísmo como el cristianismo esperan a Elías al final de los tiempos. Mario Sabán revela sobre esto que cuando en la tradición judía se espera que el anunciador de la era mesiánica sea Elías, es porque regresará el ser que alcanzó la eternidad para inaugurar la época de la eternidad. Como vemos, Elías es relevante para la cábala como uno de los Magidim, pero los alquimistas lo reinterpretaron como un artista y de ahí el nombre de Elías Artista. Y aquí vale la pena recordar algo: los propios alquimistas no se llamaban a sí mismos alquimistas, sino que se decían filósofos o, mejor aún, artistas, definiendo a su trabajo como un arte regio, un arte iniciático mediante el cual trabajaban la materia y contemplaban una serie de transformaciones que se iban sucediendo dentro del Atanor. Sin embargo, lo interesante de esto es otra cosa. A través de una reflexión profunda, estos artistas vinculaban estas transformaciones de los metales con eventos que ocurrían dentro de su ser, es decir, en su alma, pasando del así como es arriba es abajo al así como es adentro es afuera, así como es afuera
es adentro. En otras palabras, el atanor u horno alquímico no era otra cosa que un espejo de su propia alma, donde los procesos de calcinación, disolución, coagulación, putrefacción, etc., representaban etapas de purificación y perfeccionamiento espiritual. La Rosacruz, vinculada históricamente con la alquimia y la cábala, toma como propia la figura de Elías artista, aunque, según dice Johann Valentinus Andrea, no debemos considerar a este Elías artista como un individuo, sino como un ser colectivo, e incluso se llega a decir que sería la manifestación futura de la Hermandad Rosacruz, algo así como un egregor con nombre y apellido. Por eso, a fines del siglo XIX, Stanislas de Guaita lo llamó genio rector de la Rosacruz y personificación simbólica de la orden. Dicho de otro modo, así como Christian Rosenkreuz puede ser considerado la personificación del egregor primordial de la orden, del mismo modo, los primeros Rosacruces consideraban a Elías artista como la encarnación futura de este colectivo místico. Incluso podemos trazar una línea de Hermes Trismegisto, Christian Rosenkreuz y Elías artista. Tres personajes distintos, pero un mismo ideal, una misma cadena de oro. En 1616, el médico y alquimista Adrian Bruggius, seguidor de Paracelso y discípulo de Giordano Bruno, escribió un texto interesante que se tituló Elias Tertius, es decir, el tercer Elías, donde consideraba a los hermanos Rosacruces en su conjunto como un tercer Elías, es decir, a la hermandad. Y aquí vale recordar que en ámbitos cristianos a Juan el Bautista se le llama en ocasiones el segundo Elías, basándose en una cita del Evangelio de Mateo. En estos mismos tiempos, el teólogo y alquimista Rafael Egling se dedicó a rebatir los ataques de los jesuitas a los alquimistas y publicó en 1608 una obra que se titulaba Disquisitio de Elía Artista, donde afirmaba que cuando el viejo orden sea completamente destruido, se establecerá una nueva era dorada, una era de misericordia, donde todos serán iguales, con Elías como precursor. Y a lo largo de la historia ha habido varios intentos para tratar de reconocer a un Elías encarnado. Los alquimistas Van Helmont y Helvetius, ambos, dijeron haber sido visitados por un hombre misterioso que les reveló un secreto vinculado a la piedra filosofal, y en este personaje muchos han creído reconocer a Elías. Helvetius, por ejemplo, relató que el 27 de diciembre de 1666 fue visitado en su casa de La Haya por una persona que dijo llamarse Elías y que le enseñó los misterios de la transmutación. Otro ejemplo interesante, en 1907, el ocultista Johann Friedrich Charles Fuller, en su libro The Star in the West, dijo haber identificado a Elías artista encarnado en la persona de el polémico Aleister Crowley, y afirmó lo siguiente: en cuanto a mí, sostengo que la profecía se ha cumplido. Ahora, Aleister Crowley es el artista Elías, el ser maravilloso a quien Dios ha permitido hacer un descubrimiento de la más alta importancia con su filosofía iluminativa de la crowleyanidad, en cuya luz deslumbrante y resplandeciente no hay nada oculto que no deba ser descubierto. En el ámbito masónico, Arthur White se reía un poco de toda esta parafernalia en su obra Nueva Enciclopedia de la Masonería, diciendo con ironía lo siguiente: podemos comprender muy bien cómo los hijos de Hermes esperaban a su Elías. Nosotros también en la masonería estamos esperando a un maestro del arte real, aunque algunos de nosotros seamos grandes maestros, príncipes perfectos, muy sabios soberanos, pontífices y grandes sacerdotes. Cuanto más grandes son nuestros títulos y más elevada es nuestra eminencia, nada es más cierto que necesitamos a un Elías artista. Volvamos a lo anterior y a la vinculación de Elías artista, como decía, con un colectivo, no con una persona. En este sentido, varios esoteristas han hablado de un soporte energético de todas las organizaciones de corte iniciático.
un egregor o macroegregor que podríamos llamar incluso ecuménico. Sobre esto, el masón y martinista Georges Lagrange comentaba en 1945 en una de sus cartas: es necesario que en las organizaciones iniciáticas el espíritu de Elías Artista permanezca, y somos nosotros, depositarios de sus poderes, quienes debemos servir de soporte. Para nosotros, en la Rosacruz Iniciática, el espíritu de Elías Artista no es otra cosa que la revitalización de la filosofía iniciática, entendiendo que sus enseñanzas son un conocimiento vivo y que debemos entender a la tradición no como una doctrina monolítica y cristalizada, sino como un corpus experiencial, dinámico y en constante evolución. La figura de Elías Artista simboliza entonces un punto de referencia no solo para la alquimia y la Rosacruz, sino para todas las corrientes iniciáticas que tenemos la obligación no solo de preservar y difundir el conocimiento iniciático, sino también de conectarlo con la realidad y las necesidades de estos tiempos, con los problemas y desafíos de este siglo XXI, haciendo este conocimiento asequible, entendible y, sobre todas las cosas, aplicable. Gracias por acompañarme en esta aula abierta. Si les interesan estos contenidos, les recomiendo suscribirse al canal, presionar la campanita para recibir notificaciones, y si quieren profundizar un poco más en todos estos conocimientos, los invito a formar parte de nuestra Orden Rosacruz Iniciática en la página web www.rosacruziniciatica.org. Y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.